Sí, buenas tardes, Dianas, Mejías, amigos y televidentes. 8 años han pasado desde aquel momento y en la imagen, una imagen que le dio la vuelta al mundo, la bandera cubana, la fachada de la embajada en Washington y el cielo despejado. Era el símbolo de que Cuba y Estados Unidos habían restablecido relaciones diplomáticas y emprendían el deshielo en las relaciones bilaterales. Se concretaron 22 acuerdos en diferentes ámbitos: transporte, correo postal, comercio, cumplimiento de la ley, protección del medio ambiente, todos de beneficio mutuo. Y podemos decir que ocurrió un avance sustancial, pero no fue suficiente para hacer irreversible aquel cambio de actitud de la administración Obama, porque el entramado de leyes que regulan el bloqueo se mantuvieron intactas. Al año siguiente, en noviembre de 2016, los demócratas perdieron las elecciones presidenciales y en enero del 17 se instaló en la Casa Blanca Donald Trump. A partir de ese momento, la política hacia Cuba volvió a la época de la narrativa anticubana de máxima presión para hacer implosionar la sociedad. Desde Trump a la fecha, la política hacia nuestro país se ha sostenido sobre la base de varias mentiras repetidas una y otra vez. La primera de esas mentiras, y así, de esas fake news, como se le conoce en la actualidad, fue en el propio 2017. Los titulares de los grandes medios anunciaron ataques sónicos a diplomáticos norteamericanos en La Habana. Acto seguido, cerraron el consulado aquí, regresaron a sus diplomáticos, expulsaron a un grupo de los nuestros allá. En suma, que convencieron al mundo de la necesidad de llevar a cero las relaciones bilaterales. Adicionalmente, forjaron otra gran mentira: que Cuba protegía a guerrilleros del ELN colombiano tras la ruptura de los diálogos con representantes de Iván Duque. Y esto sirvió para que el Departamento de Estado incluyera a nuestro país en la lista de países patrocinadores del terrorismo, con las implicaciones que ello conlleva. Con estas mentiras, como soporte del discurso anticubano más rancio y descarado, recrudecieron el bloqueo económico, comercial y financiero con 2 centenares de anuncios y medidas. Persiguieron barcos con petróleos que venían para acá, amenazaron a bancos y entidades financieras, activaron el título 3 de la ley Helms-Burton, socavaron la colaboración médica que los cubanos ofrecían bajo contrato en Brasil y en Bolivia, asegurando que eran víctimas de la trata de personas. Otra mentira, por cierto. Le negaron a Cuba oxígeno y medicamentos en medio de la pandemia de COVID-19, mientras alentaban rebeliones callejeras. Toda una película de terror bien montada sobre la base de fake news que multiplicaron a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Mentiras que han caído por su propio peso. Por ejemplo, un panel de expertos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, Homeland Security, el FBI, la CIA y otros, dictaminaron hace algunos meses que solo se puede hablar de incidentes de salud en Cuba y que jamás hubo un ataque acústico de este sentido, porque no existe tal arma en poder del gobierno socialista. Un desmentido que llega tarde porque el estadounidense promedio sigue pensando que las supuestas agresiones sónicas fueron ciertas. Seguimos en la lista de países que, según Washington y la Casa Blanca, patrocinan el terrorismo, pero aquella justificación de los guerrilleros del ELN ha sido desmontada por el propio gobierno colombiano, ahora con Gustavo Petro en la presidencia. Acuerdos de paz y todo han alcanzado aquí en La Habana, pero Cuba sigue en esa espuria lista que nos veta de acceder a créditos preferenciales en el sistema financiero internacional. Adicionalmente, otra falsedad enrarece el panorama, y es que en Cuba, según ellos, hay una base militar china de espionaje y además que en nuestro territorio entrenan tropas del gigante asiático. Y esto último no es menor porque puede ser otra arma de la diplomacia de las mentiras de un sector anticubano que ha secuestrado el tema. Buscarían evitar un nuevo acercamiento entre La Habana y Washington y reiteradamente un encuentro de personas que me preguntan: periodistas, ¿se puede esperar un cambio respecto a Cuba en la administración Biden antes de que termine su mandato? Y mi respuesta invariablemente es una pregunta: ¿por qué cambiarían ahora su posición hacia Cuba si en efecto la política de máxima presión de Donald Trump ha hecho mucho daño y la situación económica y social en nuestro país es más compleja, la más compleja que hemos vivido desde el periodo especial en los años 90?
De hecho, en los momentos más duros del periodo especial, lo que hicieron fue apretar más la tuerca y aprobaron la Ley Torricelli y la Helms-Burton. Digno ejemplo de los abusadores de barrio que te ven en el piso y te siguen dando golpes. El contexto político regional que llevó a Obama a acercarse a Cuba hoy es muy diferente, a pesar de que regresaron al poder algunos mandatarios progresistas. Súmale a todo ello la crisis global pospandémica, y si la historia nos sirve de referente certero, solo podríamos esperar de ese gobierno más medidas de bloqueo y no un relajamiento de aquel lado. La actual administración le ha dado continuidad a las acciones de Trump, y aunque han retornado algunos diálogos bilaterales y hemos visto pequeñas acciones en lo comercial, la mayoría de ellas inoperantes y sin valor real, no pareciera que apuntan al deshielo de la era Obama. El bloqueo, lo que ellos llaman embargo, sigue intacto y hace un daño brutal en lo cotidiano. El objetivo del gobierno estadounidense sigue siendo exactamente el mismo, un cambio de régimen a cualquier precio. Ojalá repasen la historia de los últimos 60 años y recapaciten. Lo vivido entre 2014 y hasta 2017 demostró que convivir y trabajar de conjunto, a pesar de las diferencias ideológicas, es posible. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.